donde hemos llegado con ambas comisiones. Traté de llegar en las dos a la misma instancia, así hoy podemos retomar de manera conjunta. Voy a compartir acá pantalla un segundito y ya estamos. Bien. Bueno, ¿se ve bien? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, ayer habíamos avanzado con la ley 27.610 y habíamos llegado hasta la parte de las personas con capacidad restringida, ¿sí? En este caso habíamos planteado, o no lo habíamos planteado, creo que no me acuerdo si en una de las comisiones avanzamos un poquito más con esto, que la persona con capacidad restringida por sentencia y cuando la restricción no tuviese relación con el ejercicio de los derechos que otorga esta ley, puede prestar el consentimiento informado sin impedimento. Esto está bien porque, como ustedes saben, en el Código Civil, a diferencia de lo que existía antes de la reforma del 2015, se incorporó una posibilidad, digamos, de inhabilitación, es decir, ya no estamos en esa situación en la que o lo declaramos incapaz a la persona o no, sino que se da la situación de poder establecer, digamos, limitantes a la capacidad para determinadas actos o situaciones en los que se les designan apoyos. Luego tenemos también los casos más graves que sí determinan una incapacidad. En esos casos se le va a nombrar un curador o un representante, pero en los otros casos se le van a designar apoyos y va a haber actos que las personas pueden desarrollar igualmente sin problema. Bueno, en esas situaciones claramente la ley establece que si esa disminución de capacidad establecida por ley o limitación no afecta o no tiene relación con el ejercicio de los derechos de esta ley, entonces va a poder prestar siempre el consentimiento. Y si no, obviamente tendrá que hacerlo con el sistema previsto en el Código Civil. Si la sentencia, entonces, impide prestar ese consentimiento porque es una declaración de incapacidad más, digamos, abarcativa o porque el acto por el cual se dispone la limitante de discapacidad tiene que ver con actos que hacen a esta ley, bueno, en ese caso deberá prestar su consentimiento con la asistencia del representante legal que tenga y si no, con la persona allegada, todo en los términos del Código Civil. Es decir, acá la ley en alguna medida interactúa claramente con el Código Civil. Este tema lo trataron ayer, lo preguntaron en las dos comisiones, la cuestión de la objeción de conciencia, ¿sí? ¿Qué es la objeción de conciencia? Para aquellos que puedan tener alguna inquietud o duda con respecto a eso. La objeción de conciencia es el rechazo que determinadas personas manifiestan al cumplimiento de determinadas normas porque consideran estas, lo que disponen estas normas, contrarias a sus creencias religiosas o a las creencias éticas de esa persona. Entonces, cuando eso sucede, que puede ser, por ejemplo, en el caso de los profesionales médicos que tienen que realizar la práctica, o enfermeros o enfermeras que tengan que participar, o asistentes que tuvieran que participar en alguna situación que tenga que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, entonces la ley, como pasaba también con la Corte en el caso FAL, incorpora explícitamente la cuestión de la objeción de conciencia. ¿Cuándo entra en juego la objeción de conciencia? Bueno, cuando hay una colisión, una contraposición, a veces dramático en el sentido de determinante para la vida de la persona que manifiesta la objeción de conciencia por distintos motivos, entre la norma legal que impone un deber, impone un hacer, y la norma ética que justamente dispone lo contrario, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto por ahí lo veíamos en introducción cuando hablábamos de la compatibilidad de las normas sociales, legales o jurídicas, mejor dicho, con las normas morales? Bueno, ahí lo veíamos desde el punto de vista del bionaturalismo, del positivismo, y las consecuencias tenían que ver con un carácter genérico de las normas. Acá no. Acá lo que planteamos es, la norma es válida, la norma existe,
la norma es aplicable, si contiene sanción sería viable en caso de incumplimiento, pero lo que establece la ley es, como es consciente de lo que dispone esta ley, puede afectar legítimamente cuestiones o creencias éticas o religiosas, bueno, aquellos que atraviesen esa situación, entonces pueden hacer uso de este derecho que va a plantear la objeción de conciencia. Es un derecho subjetivo y que consiste en resistir legítimamente o legalmente los mandatos de una autoridad cuando contradicen, obviamente, los propios principios morales. ¿Quién puede plantear la objeción de conciencia? El profesional de la salud, que debe intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué debe cumplir aquel profesional o aquella profesional que manifiesta su objeción de conciencia? Bueno, primero, mantener su decisión en todos los ámbitos, sean estos públicos o privados en que ejerza su profesión. Esto tiene que ver con que, de alguna manera, si hay objeción de conciencia, bueno, efectivamente la hay, y si eso sucede, no hay en ningún ámbito en el que yo pueda intervenir en esas prácticas que considero contrarias a mis creencias. No sería justo que lo haga en el ámbito público y no en el ámbito privado, donde recibo una remuneración probablemente mayor o existe otro destinatario en las atenciones o destinataria en las atenciones de la intervención, ¿sí? Segundo, derivar de buena fe a la paciente en forma temporánea, oportuna y sin dilaciones. ¿Se acuerdan que esto también lo había dispuesto la Corte cuando decía, bueno, cuando hay que derivar porque hay objeción de conciencia, esa derivación tiene que ser rápida, efectiva, oportuna, ¿sí? No convertirse en una barrera para el acceso a la intervención. Y luego cumplir con el resto de todos los deberes profesionales y jurídicos. Es decir, esto es lo mínimo. Después, si hay otras cuestiones que se deben hacer, cumplimentar documentación, si se debe conectar o comunicar con otro profesional, todo lo que corresponde derivado de sus obligaciones profesionales y jurídicas deben ser cumplidas. Y acá aparece algo en el artículo 10 que dice que la persona que presenta objeción de conciencia no puede negar la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata o impostergada. Eso es importante. Es decir, acá no estamos hablando de una cuestión de interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la ley. Estamos hablando de aquella situación de estado de necesidad que ya existía en el Código Penal previo a la sanción de esta ley y que no admite objeción de conciencia porque hay riesgo de vida para la madre y en ese caso, digamos, aparece una obligación de atención para no incurrir, por ejemplo, en una posibilidad de situación de abandono de persona, ¿sí? Que pueda provocar la muerte. Un caso que se dio muy interesante, que lo que yo les contaba a ustedes de la cátedra optativa de Derecho y Sectores Vulnerabilizados, trabajamos un caso de una menor de apellido Kiko, en la provincia de Salta, que venía de una comunidad originaria y cuando va al hospital entienden que, digamos, derivado de la condición social de la persona, derivado de que consideraban que lo que quería era, que lo que había sucedido era que se había hecho un aborto, no recibió una atención rápida y la persona fallece, la menor fallece, ¿sí? Entonces, esas situaciones no son admisibles. Ante una necesidad que se plantea y un riesgo de vida, la obligación de actuación es, digamos, inmediata, ¿sí? Y ahí no hay opción a la objeción de conciencia. Y tampoco podrá alegarse objeción de conciencia en todo lo que tiene que ver con la atención posterior a la práctica de la interrupción del embarazo, ¿sí? Es decir, la objeción de conciencia funciona a los efectos de proceder a la interrupción, no en todo lo que tiene que ver con las atenciones posteriores. Lo mismo, esta situación impone obligaciones también al establecimiento de salud. Es decir, si ustedes saben que en cualquier hospital o en cualquier clínica
existe un plantel de profesionales de la salud, con lo cual fácilmente se puede prever la situación de la objeción de conciencia. Aquellos profesionales de la salud que manifiesten esta circunstancia obligan al efector de salud, al centro asistencial, a tener que generar un sistema de derivación. O sea, primero una cuestión censal, decir, bueno, ¿con qué profesionales cuenta la institución que pueden proceder a la práctica de la interrupción del embarazo? ¿Con qué profesionales no, derivados de la objeción de conciencia? Y hecho o solucionado esa situación, disponer un sistema de derivaciones a efectores de salud de similar atención y que garanticen en alguna medida la realización de la práctica. Otra cuestión importante es la cobertura de las prestaciones. El sector público de salud y las obras sociales, independientemente de las figuras jurídicas que posean, cuando decimos esto es porque hay obras sociales de distinta naturaleza. Por ejemplo, hay obras sociales sindicales, hay empresas de medicina prepaga, hay institutos militares de atención a la salud que funcionan como obras sociales, IOSA, creo que se llama una de ellas, y tienen otros nombres. Bueno, hay mutuales que funcionan como mutuales, ¿sí? En vez de como obras sociales. Bueno, cualquiera de las figuras jurídicas que contenga la empresa o la institución a la que estoy afiliado o afiliada y que cubre mis atenciones médicas, debe estar contemplada debe cubrir, mejor dicho, la intervención gratuita del embarazo de manera integral. Y dice la ley que quedan incluidas en el programa médico obligatorio, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar un poquito esto porque otra cosa que vamos a ver después tiene que ver con lo mismo. En materia de salud, de cobertura de salud, existe lo que se llama el programa médico obligatorio o PMO. Ese programa médico obligatorio es como un catálogo, ¿sí?, de prestaciones que las obras sociales deben cubrir, y cuando digo obras sociales incluyo a todas, medicina prepaga, etc., deben cubrir o al 100% o en los porcentajes que determine el programa médico obligatorio. Es como esas prestaciones básicas que sí o sí, cualquier obra social que yo tenga, cualquiera sea el plan que yo tenga, debe cubrir. ¿Se entiende? Bueno, las prestaciones que quedan incluidas en el programa médico obligatorio necesitan de una cobertura del 100%. En los casos que está establecido, por supuesto. En el caso que estamos tratando, la interrupción voluntaria del embarazo está incluida a partir de esta ley como prestación básica obligatoria en el programa médico obligatorio. Es decir, que ninguna persona que cuente con obra social o con empresa de medicina prepaga debería tener que abonar monto alguno para la práctica que está solicitando. Y esa cobertura debe abarcar todo aquello que requiera esa intervención. Y aquellas personas que no tienen obra social, es el sector público de salud quien va a cubrir esa práctica. Con lo cual, no debiera ser el aspecto económico ninguna limitante para que aquella persona que desea llevar adelante la interrupción del embarazo lo pueda hacer. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? ¿Entienden lo que es el programa médico obligatorio? ¿Se pudo comprender? Bien, pregunto esto porque después en la próxima cosa que vamos a ver lo vamos a tratar un poquito también. Bueno, y acá viene lo otro que hablábamos ayer, la ESI, ¿sí? La educación sexual integral, la educación en salud sexual reproductiva. Esto es importantísimo que se lleve adelante en todos los niveles en los que corresponda desarrollarlo, implementar la educación sexual integral que está contenida en la ley 26.150. Esta ley de educación sexual integral también ha recibido, en muchos casos, resistencia de sectores que consideran que, o bien por distintos motivos, no se puede implementar la ley tal cual está establecida. En los hechos, yo ahora desconozco realmente qué está sucediendo en las escuelas o en las instituciones educativas en sus distintos niveles.
pero algunos comentarios que me llegan es que es bastante disímil la situación. Algunos llevan adelante, pero como que la mayoría no se cumple en su totalidad lo que establece esta ley de educación sexual integral, ¿sí? Con lo cual sería un tema, me parece que en la que hay que trabajar mucho, porque cuanto mayormente se pueda avanzar en la educación, en el conocimiento, más fácil es o más posible es que podamos evitar que tengan que llegar situaciones de embarazo no deseados a instancias de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué quiere decir? Que si desarrollamos la ley de educación sexual integral no va a haber más abortos, no va a haber más interrupciones voluntarias del embarazo. No, no digo eso. Digo que hay determinados casos que probablemente se pudieran haber evitado si hubiese una mejor, digamos, tarea o desarrollo del programa de educación sexual. Y si la ley tiene situaciones que merecen ser observadas o revisadas, bueno, en buena hora y que se trabaje. Pero lo peor es que se puede hacer es que no se haga nada. Eso sería lo peor. ¿Cómo quedaría entonces algunas otras modificaciones del Código Penal? El artículo 85 queda sustituido, estableciendo que el que causare un aborto será reprimido con prisión si obrase sin consentimiento de la persona gestante. Y esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuese seguido de la muerte de la persona gestante. Este es el caso que podría suceder en ese caso que les conté ayer, no me acuerdo si en las dos comisiones o en una, en Salta, en el que se acusa a una médica de haber practicado la interrupción del embarazo de una menor que en realidad había revocado su consentimiento previo a la práctica. Bueno, ayer planteamos que yo tomo con pinzas todas las noticias que vienen sobre estos temas, pero si fuera así la historia, claramente habría una responsabilidad del profesional médico. Es decir, la protagonista es la persona que va a solicitar la intervención y tiene derecho a manifestar su decisión y a revocarla hasta el momento mismo de llevar adelante la práctica. Y es eso lo que importa, y es eso lo que se debe respetar. Si no se respeta y se actúa a pesar de la revocación del consentimiento o sin consentimiento, bueno, la conducta del o de la profesional va a ser considerada un hecho ilícito. Por eso es importante el consentimiento informado, ¿sí? Por escrito, con los protocolos establecidos, eso sí es muy importante, para protección, en todo caso, del profesional que lleva adelante la práctica. Y con prisión de 3 meses a 1 año, si obrando con consentimiento de la persona gestante, pero luego de la semana 14, que es cuando ya la interrupción voluntaria del embarazo no está permitida, como si lo está en el lapso anterior. Se agrega otro artículo condenando con pena de prisión al funcionario público o a la funcionaria pública o a la autoridad del establecimiento de salud o profesional que dilate injustificadamente, obstaculice o niegue, en contravención a esta normativa, a practicar el aborto en los casos legalmente autorizados. Esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer, que a partir del momento en el que se solicita la práctica hay un plazo de 10 días para llevarla adelante, que cualquier acción dilatoria o que obstaculiza la práctica es considerada delito. ¿Eso por qué? Porque podría suceder que alguna persona que tiene convicciones antiabortivas, por vía de la acción de dilatación de la práctica, en un caso en el que el tiempo es un factor fundamental, provoque que la práctica luego no pueda ser llevada adelante en contraposición con el interés legítimo de la persona gestante, que es el que se prioriza, ¿sí? Bueno, luego el artículo 86, que ya lo hemos visto, cómo quedó establecido, en qué casos es admisible o posible la interrupción del embarazo y en qué casos no. No vamos a volver ahí. También se establece como delito al que con violencia causar un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, cuando el estado de embarazo de la persona gestante fuera notorio o constante. Obviamente es una acción típicamente delictiva. Acá no hay ni consentimiento de la persona gestante,
hay violencia, hay, digamos, situaciones que no pueden ser admitidas como permitidas, obviamente, y están calificadas como delito. Y también va a ser sancionada la persona gestante, que luego de la semana 14, y siempre que no medien los supuestos previstos en el artículo 86, peligro de vida para la madre o la otra causa de dispensa, peligro de vida para la madre, o quede colgado. Producto de violación, perdón, me dice Luis un lapsus. Bueno, en ese caso, quien causara su propio aborto o lo consintiera, ¿sí? También aparece la posibilidad de la sanción. Pero puede eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. Obviamente, esta última parte es una cuestión fáctica, absolutamente casuística, y en cada caso el juez es el que va a poder evaluar si se da esta circunstancia de excusación, y lo que hace es eliminar cualquier posible situación de tentativa para este delito. O sea, es un delito que no podría cometerse en grado de tentativa. Y bueno, la capacitación, que es lo que debiéramos tener todos en todo momento, de todas las leyes que involucran derechos fundamentales, que es la capacitación, que en este caso está dirigida mayormente al personal de salud. Y con esto sí ya concluimos el tratamiento de esta ley, que comenzó con aquella clase del miércoles en la que trabajamos o conversamos un poquito sobre situaciones de vulnerabilidad y en las cuales requiere una forma de trabajo, digamos, dedicada y especial. Y tomamos esta ley como por ahí la que íbamos a trabajar para entrelazar con otros derechos, como el de la igualdad, el de la libertad, el de la autodeterminación, y también analizar estos casos en los que suele interactuar muchas cosas, desde diferencias ideológicas, personas de todos los niveles socioculturales que puedan atravesar por esta circunstancia o por esta situación, y que requieren muchas veces de nuestro asesoramiento, de nuestra participación, y de qué manera abordarlo. Así que bueno, les hago la pregunta de rigor, si quedó alguna duda, si hay algo que quieran comentar, que les pueda haber generado inquietud o dudas. ¿Todo bien? Profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, Emilia. Entonces, yo no entendí la parte, o no sé si la explicó, si se practica un aborto o sea, en el domicilio, o yo sin ayuda de nadie. ¿Eso está penado? No. No, estaría penado si fuera luego de la semana 14. Ahí sí, estaría sancionado. Lo que establece la ley es que como que lo incorpora como delito aquella persona que provoca su embarazo o presta su consentimiento luego de la semana 14, entonces estaría incurriendo en una actividad delictual. Con esa parte, ese último párrafo que decía, salvo que hubiera circunstancias que lo tornaran excusable, que es lo que yo les decía, que bueno, habría que ver en cada caso, el juez analizará si eso sucede o no. Porque yo me imagino situaciones de menores de edad, me imagino situaciones de, digamos, poco conocimiento de la realidad sexual, etcétera. Digamos, hay muchas situaciones que pueden llegar a dar lugar a pensar que la persona no fue verdaderamente consciente de lo que estaba haciendo o que pudiera resultar excusable su conducta. Pero eso es cada caso, y ahí quien va a tener la última palabra va a ser el juez. Pero fíjense ustedes lo que implica todo esto. Ahí la última palabra la va a tener el juez, pero yo siempre vuelvo a pensar lo mismo, porque yo no me los imagino a ustedes jueces, aunque muchos de ustedes lo van a hacer, o juezas. Me los imagino abogados o abogadas litigando o recibiendo un caso, por lo menos en las primeras instancias de la profesión. Generalmente uno no se recibe y es juez o jueza. Uno se recibe ni fiscal ni defensor. Uno se recibe y lo primero que hace es trabajar de alguna manera en lo que puede implicar el ejercicio de la profesión, recibiendo consultas o tratando de ayudar o prestar el servicio jurídico. Entonces, eso es lo que me imagino, y bueno, si viniese a consultarles una persona, por ejemplo, que
un nivel sociocultural, digamos, complicado, con menor edad o con algún grado de situación digamos, de estrés o que le haya provocado la situación del embarazo y provocó un aborto, como vos planteás, como posibilidad, luego de la semana 14, en su domicilio, y en todo caso aparece como responsable de un hecho que merece sanción, bueno, hay una herramienta allí, si nosotros entendemos que efectivamente no hubo una intencionalidad delictual, entre comillas, que nos habilita a trabajar esa circunstancia. Bueno, iremos tomando todas aquellas alternativas que nos permiten prestar el servicio que se nos está haciendo solicitado, ¿sí? Y lo más importante, que es lo que yo les planteaba en la primera clase de la del miércoles, no me voy a poner yo en el lugar de juzgador de la circunstancia, pero sí me puedo poner en el lugar de que no estoy de acuerdo y no lo quiero atender. Eso es otra cosa. Pero como les decía, si yo decido atender la situación y colaborar desde el punto de vista jurídico con ese caso, lo voy a hacer sin juzgar, lo voy a hacer sin dirigir la conducta de la persona, lo voy a hacer tratando de empatizar, escuchando todos los aspectos que merezcan ser escuchados y trabajados, con confidencialidad, con respeto, bueno, todas las cuestiones que involucran un ejercicio adecuado y ético de la profesión, ¿sí? Es un poquito lo que hablábamos el miércoles, ¿no? Más o menos por ese lado diría, creo, la respuesta a la pregunta que me hacías. ¿Está bien, Emilia? Sí, gracias. Profe, a mí me quedó una duda. Sí, Amparo. Yo había leído que en el caso hipotético de que yo voy a consultar a alguien del personal para que me practiquen el IVE y recibo malos tratos o que no me quieren atender o que no me quieren ni siquiera derivar a otro médico, yo puedo hacer la denuncia y este tiene la obligación de atenderme, es decir, realizar el IVE dentro de un plazo de los 10 días. ¿Puede ser eso? Sí, en tanto y en ¿Qué pasa cuanto... ahí? En En tanto y caso en de cuanto... que... Sí. No, perdón, decime. En caso de que se proceda, la autoridad de salud, es decir, la autoridad de la institución esa, ¿va igual a prisión o no? No, a ver, está bien la pregunta, porque en realidad yo creo que si la práctica se lleva adelante, no, ¿sí? Digamos, a mí me parece que la cuestión va a estar dada por, en el caso en el que, no sé, dilataron la decisión y ya no es posible la interrupción voluntaria del embarazo porque pasamos la semana 14, ¿sí? Lo otro todavía entiendo yo que está dentro de las cuestiones de hacer que la ley se haga efectiva. ¿Se entiende lo que digo? Y aparte porque no creo que exista ese delito tampoco en grado de tentativa. Igual esta es una buena pregunta cuando ustedes estén en derecho penal, ¿sí? Para plantearla como pauta de delito. Lo que sí puede pasar es que la persona o el Instituto de Salud se niegue a la práctica por objeción de conciencia. Si eso es así, entonces se activa todo el mecanismo que está previsto en la ley. ¿Se entiende? Yo creo que la figura delictual se configura cuando, por la dilación de la autoridad médica o del profesional médico de la institución, se impide que luego se pueda proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es una interpretación que hago yo. Habría que ver con un penalista o quienes están en el área del penal cómo sería la configuración del ilícito penal. Porque el ilícito penal está, con lo que vos estás planteando, pareciera que el ilícito ya se configuró. ¿Sí? Pero bueno, después aparecen las interpretaciones con respecto a cuándo se constituye, cuándo se consuma el delito. Vieron que el delito tiene un momento, un grado de tentativa y un grado en el que se consuma de consumir, de producirse el delito. Bueno, ahí es donde habría que analizarlo ya desde el punto de vista estrictamente penal. Yo creo que el delito se consuma cuando se impide, a partir de esa dilación, la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es una opinión personal, insisto. Profe, Sí, Martina. ¿podés explicar eso de tentativa? No entendí. En la tentativa, la interrupción voluntaria del embarazo, claro, Sí. En realidad todo delito, o los delitos, suelen tener, como decía recién, un grado de tentativa y un grado de, ya cuando el delito se consume, ¿sí? Se produce.
No todos los delitos tienen el grado de tentativa. Esto lo van a ver bien en derecho penal, ¿sí? Pero bueno, les digo de lo que yo les puedo adelantar. Ejemplo, en un caso de homicidio, si yo apunto contra una persona y disparo y le hiero un brazo y no lo mato, bien, no va a ser homicidio, porque no se produjo la muerte de la persona, pero va a ser una tentativa de homicidio, ¿sí? Más allá de las lesiones graves, etc. ¿Y por qué va a ser una tentativa de homicidio? Porque hubo una intención de matar. Yo disparé intentando matar, pero no lo logré y quedó en grado de tentativa. No todos los delitos tienen el grado de tentativa. Lo que hace la ley en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que establece como sanción aquel embarazo que se produce luego de la semana 14, perdón, aquella interrupción del embarazo que se produce luego de la semana 14, es eliminar el grado de tentativa. Es decir, no sé, me imagino, una persona intentó interrumpir voluntariamente el embarazo por distintos métodos, imagínense el que se les ocurra, no lo logra y el embarazo sigue su curso, bueno, la tentativa de aborto no es delito. ¿Se entiende? Gracias. Bien, ¿quedó alguna otra duda? Yo tengo una, pero capaz Sí. es media tonta, pero bueno. No, por favor. Con el tema de la capacitación, al igual que con la objeción de conciencia, ¿se puede negar un practicante de medicina no tomar la capacitación? Yo entiendo que si manifiesta la objeción de conciencia, podría incluso negarse a la capacitación, pero me parece que no sería lo recomendable. ¿Por qué? Porque aparecen otras acciones que están incluidas en la ley que no están relativas a la práctica y que también merecen capacitación. ¿Se acuerdan que a lo largo que fuimos viendo la ley aparecían muchos deberes que tienen que ver con el antes, con el durante y con el después? Hay obligaciones previas, simultáneas a la realización de la práctica y posteriores. Ese médico o esa profesional o ese profesional que se niega a la práctica por un caso de objeción de conciencia, bueno, yo no me quiero capacitar sobre cuestiones de la práctica abortiva, pero tengo obligaciones previas de derivación, de atención primaria, de contención, etc. Y tengo obligaciones posteriores porque no me exime la objeción de conciencia a tener que atender las prácticas post-aborto. Entonces, yo entiendo que, ¿qué haría yo? Bueno, hago la capacitación. Si en el momento que damos el módulo de interrupción voluntaria te querés levantar y ir porque tenés objeción de conciencia, no tengo problema. Pero cuando estoy dando todo lo previo y todo lo posterior, igual, es parte de la necesidad de la capacitación también. ¿Por qué? Porque hay obligaciones allí que no están asociadas o atadas a la objeción de conciencia. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta? Reviso un poquito. Bien. Bueno, perfecto. Me quedo con la página 1 que están los que colaboraron en que nos vean. Bien. Vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso ahora. Después, ahí en el programa, otra cuestión que aparece para mirar la otra, de alguna medida, otro aspecto de las realidades que aparecen con la cuestión de la maternidad, paternidad, procreación, o como le llamemos, que es la de la fertilización asistida, ¿sí? Así como hay situaciones en las que la persona decide voluntariamente interrumpir su embarazo, hay otras personas que atraviesan otras realidades y lo que están pretendiendo es precisamente el embarazo, ¿sí? A partir de dificultades que se les presenta en poder concebir. Bueno, allí esta es una materia y es un derecho que aparece desde hace mucho tiempo atrás, pero que tendríamos que decir que como práctica
reconocida y derecho de acceso a la salud con respecto a esta temática es bastante nuevo. De hecho, fíjense, recién se incorpora como ley primero provincial a partir de un proyecto de un profesor de esta cátedra, del profesor Marcelo Feliu, que presentó el proyecto de fertilización asistida en la provincia. Esa fue la primera ley que reconoció la necesidad de cobertura de las obras sociales de los tratamientos de fertilización asistida. Luego hubo legislación nacional que incorporó, que es la que vamos a revisar un poquito ahora, que incorporó la obligación de cobertura de esta práctica. Y luego, con la reforma del Código Civil en el año 2015, se incorpora definitivamente la cuestión en el Código Civil, ya ahí admitiendo y regulando cuestiones relativas a menores nacidos a partir de fertilización asistida, que en realidad, ya lo aclaramos, no genera ninguna diferencia, creo que capaz que ustedes lo estudiaron en el derecho privado ya, ninguna diferencia con el hijo habido de manera natural. O sea, eso es obvio y creo que no genera ninguna duda, pero sí, como se dan situaciones particulares que por ahí pueden generar conflictos y merecen atención, entonces necesita una regulación, ¿sí? Como puede ser el congelamiento de embriones, la situación del deseo de embarazo luego, por ejemplo, de una separación en la que hay embriones congelados, una de las partes desea ser madre o padre y desea usar ese embrión. Bueno, las cuestiones que se pueden suscitar a partir de lo que permite la práctica de fertilización asistida. Pero hasta, digamos, hace 10 años más o menos, el acceso a la fertilización asistida era exclusivamente para personas que tuvieran recursos económicos para afrontar esos tratamientos, que son muy caros y que no son accesibles para el bolsillo medio de ninguna persona, ¿sí? No sé, hoy calculo yo que un tratamiento de fertilización asistida sin ovodonación o sin donación de esperma no debe estar por debajo entre medicación y tratamiento de 500 o 600 mil pesos. ¿Sí? Si esa práctica encima a veces requiere ser reiterada, bueno, entonces fácil es determinar que no es accesible y no sé si no me quedo corto con lo que les dije de costo. El primer caso, ok, Andrea, el primer caso que se sucedió, uno de los primeros casos que sucedió fue acá en Bahía Blanca, en los cuales, sin haber ninguna ley, se interpuso una acción de amparo pretendiendo la cobertura de la obra social para poder acceder a la práctica de fertilización y se obtuvo sentencia favorable a partir de entender que esa situación estaba protegida por lo establecido por los tratados de derechos humanos contenidos o con jerarquía constitucional. Esto es lo que les decía yo ayer. Ante la ausencia de una norma que estableciera la obligatoriedad de cobertura de la práctica, lo más simple hubiese sido decir, no hay una ley infraconstitucional que obligue a la obra social a dar cobertura, no está contenida en el programa médico obligatorio, por lo tanto no corresponde su cobertura. Bueno, la justicia ahí quiso, el juez. No, esa es la legislación infraconstitucional, pero esa legislación infraconstitucional que está negando el acceso a un derecho fundamental, a la salud, a la familia, a la procreación, etc., choca con los deberes que impone el derecho convencional. Entonces, aparece ahí la obligación por parte del juez a la práctica. Pero eso es en el caso individual. Por eso luego empezaron a trabajarse y se sancionan las leyes. Primero la provincial, luego la ley nacional. Hoy, actualmente, la ley nacional que rige, la 26.862, establece la obligatoriedad de la cobertura integral. Cuando decimos integral es que abarca todos los aspectos, medicamentos, intervención, honorarios, etc., previos, durante y posteriores a la fertilización, y establece la cobertura tanto de los tratamientos de baja complejidad como de alta complejidad, y establece también la cobertura de la criopreservación. Y agrega también la cobertura de la ovodonación, que es la donación de óvulos,
y la de donación de esperma. Vale decir que si la persona o la familia no cuenta con una obra social, puede hacer esa misma atención en el sistema público de salud, bajo la misma circunstancia. Esto fue un avance claro de nuestro sistema con respecto a esta temática, que efectivamente afectaba el derecho a la igualdad, no hay duda, ¿sí? Porque solamente podía acceder a una planificación familiar y a la procreación aquellas personas que contaban con recursos y no aquellas que no lo contaban. Y luego aparece acá también una cuestión que es interesante, que es una cuestión de hermenéutica jurídica, como lo hablábamos ayer también, y que tiene que ver con el decreto reglamentario de la ley. El decreto reglamentario de la ley establece cuántas, intervenciones puede hacer una pareja o una persona sola, porque también está la posibilidad de que una persona sola con la donación de esperma pueda lograr su tratamiento de fertilización. ¿Cuántas veces puede acceder a ese tratamiento? Y la norma reglamentaria establecía que una persona podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos anuales con técnica de reproducción médica asistida de baja complejidad, 4 tratamientos anuales de baja complejidad, y hasta 3 tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad. Y punto. Ese es el texto, mejor dicho, del decreto reglamentario. Repito, fíjense lo que dice. Una persona podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad y hasta 3 tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de 3 meses entre cada uno de ellos. Bueno, ¿cuál dijo que era la ley? ¿Cómo? Esa es la ley es la 26.862 y el decreto es el 956 del 2013. Hace más o menos 10 años, un poquito menos de 10 años que se sancionó esta ley. Entonces, esta redacción exigió nuevamente la intervención judicial y obviamente con el operador jurídico, abogado, abogada, interviniendo en el tema, para poder determinar qué estaba queriendo decir la ley ahí. ¿Por qué? Porque la forma de redacción daba lugar a 2 interpretaciones. Si dice que está obligado a 4 tratamientos de baja complejidad anuales y hasta 3 de alta complejidad y no vuelve a repetir la palabra anuales, generó la duda sobre si lo que la ley establecía era 4 de baja complejidad anuales y 3 con intervalo de 3 meses y nada más que 3, o también 3 de alta complejidad anuales. ¿Sí? Esa interpretación, desde la literalidad, generaba mucha complicación, porque literalmente podía dar lugar para ambas interpretaciones. Eso es lo que, cuando hablamos de una norma oscura, bueno, esta era una norma oscura, porque no dejaba claro cuál era la situación que debía representar. 4 tratamientos de baja complejidad anuales y hasta 3 de alta complejidad. ¿Anuales o no? ¿Mantiene el anual que estableció en la primera parte del texto o ya no lo mantiene? Bueno, los primeros fallos establecieron que eran 3 anuales de alta complejidad. Imagínense que son los más caros, los de alta complejidad, obviamente. Las obras sociales pedían claramente que fueran 3 y nada más, y que no fueran anuales, hasta que el caso llegó a la Corte. Y en la Corte, la Corte resuelve la situación con una tesis amplia. Es decir, que más allá de la literalidad del texto que genera dudas, entendido a la luz de los derechos fundamentales involucrados, lo que la ley plantea es 4 tratamientos de baja complejidad anuales y 3 de alta complejidad anuales con intervalo de 3 meses entre cada uno de ellos. ¿Sí? Con lo cual se saldó la discusión con la intervención judicial, con la participación de los operadores jurídicos, abogados, abogadas, buscando la forma de interpretar mejor la ley para que pueda ser lo más extensa posible en la protección de los derechos involucrados, y así es como se resolvió la cuestión. Es decir, a
así como hoy decíamos que la interrupción voluntaria del embarazo estaba incluida en el programa médico obligatorio y que por lo tanto había una obligación de cobertura integral por parte de todos los sectores de salud y por parte de las obras sociales o empresas de medicina prepagas, etc., lo mismo pasa con el sistema de fertilización asistida. Hoy, la fertilización asistida de alta y de baja complejidad y los sistemas de ovodonación o donación de esperma están contenidos en el programa médico obligatorio y no hay ninguna razón ni ninguna excusa por la cual una obra social, una empresa de medicina prepaga, etcétera, pueda negar ese tratamiento, la cobertura de ese tratamiento. ¿Sí? Bien, estas son dos leyes que me parecía que eran, me hubiera gustado por ahí poder trabajar un poquitito más en profundidad desde lo conceptual esta última, pero bueno, hay mucho que ustedes pueden charlar entre ustedes, con su familia con respecto a esto, y está bueno. Lo importante es que lo que quería yo que quedara de esta semana es todo esto, es decir, ustedes van a poder, y de hecho les pido que lo hagan, tomar los cuestionarios o tomar los libros, leer los derechos, las clasificaciones, en qué consisten, o sea, eso es teoría pura y lo van a poder leer, lo van a poder interpretar, no van a tener problema. Pero lo que yo quería era que ustedes pudieran visualizar cómo desde el marco legislativo cualquier derecho que involucra cuestiones fundamentales o derechos personalísimos puede ser tratado legislativamente. Que esté tratado legislativamente no quiere decir que todo esté solucionado, que genera problemas interpretativos, que genera problemas de aplicación de la ley, que genera problemas de entendimiento, de respeto a la norma, y que después, en lo que hace a la aplicabilidad posterior en el ejercicio profesional, mucho de lo que suceda con esas leyes que respetan derechos fundamentales está en nosotros, ¿sí? Y cómo nosotros decidimos abordar cada una de esas situaciones. Y también que quede claro, que creo que quedó, cómo está organizado nuestro sistema jurídico actual en cuanto a ese bloque normativo que establece el plexo de derechos fundamentales, que es la Constitución, y que son los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, y que todo lo demás tiene que jugar en función de eso. Y que existe una norma que me establezca una limitación, o no existe una norma que me establezca la posibilidad de ejercer un derecho que está reconocido en estos pactos o en la Constitución, es absolutamente imposible que no pueda yo hacer algo desde mi lugar de operador jurídico para proteger o para tratar de colaborar con la situación de la persona que está viendo afectado ese derecho personal. Si eso nos quedó esta semana, yo ya me quedo más que satisfecho, ¿sí? Después podemos abrir debates de un montón de situaciones, de estar de acuerdo, en desacuerdo, que debiera estar regulado de una manera, de otra, bárbaro. Pero que nos quede la cuestión actitudinal, de destreza, de concepción, de qué nos toca a nosotros como abogados o abogadas al momento en que una situación de esta se presente frente a nosotros, yo ya me quedo conforme. Y cómo el marco normativo y del sistema jurídico y nuestro sistema jurídico juega en esa situación, ¿sí? Bueno, ¿dudas que hayan quedado? ¿No? Yo les voy a hacer visible el PowerPoint, ahora sí ya lo tienen, para que lo puedan analizar, estudiar o lo que quieran hacer. Después les voy a corregir las faltas que vi que tenía varios errores en algunas palabras, lo voy a corregir. Y bueno, no sé si queda alguna duda. ¿No? ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces, no sé cuándo nos vamos a ver, pero ustedes retoman las clases el miércoles que viene, ¿sí? Chao, chicos. Buena semana, profesor. Gracias. Gracias.